En esta ocasión quiero darle la bienvenida al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, porque Ecuador es el segundo país más afectado en América Latina, solamente después de Brasil. Expresidente, muy buena tarde, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, pero lamento decirle que la situación es aún peor porque es el segundo país en términos absolutos. Per cápita es de lejos el país con más muertes, lo cual significa que se ha manejado de muy mala manera la pandemia. Y esto no quiero que sea político, estamos hablando de vidas, ¿no? Lo importante es que corrijamos eso, está muriendo nuestra gente. ¿Y cómo evalúa hasta este momento el manejo de la epidemia en términos sanitarios? Porque vemos una situación desbordada, gente sin atención médica, cadáveres en las calles, testimonios verdaderamente desgarradores. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Estamos cosechando lo que sembraron 3 años. 3 años han mantenido un gobierno absolutamente inepto, ausente, solo para que nos persiga. Un títere para que nos persiga. Le permitieron poner a la peor gente. Hicieron trampa, rompieron el Estado democrático. Se apoderaron de todas las instituciones del Estado. No pusieron a los mejores, pusieron a los peores, pero que nos odien. Y ahí están las consecuencias. Nos dieron populistas por construir hospitales, créanme. Dijeron que por gusto construimos hospitales de 500 camas. Los hospitales que están salvando vida en Guayaquil son los 3 hospitales que nosotros construimos, en total 1.500 camas, 500 camas cada uno aproximadamente. Y empezaron a desmantelar casi todas las capacidades del Estado, pero sobre todo el sistema de salud. Sacaron 12.000 personas del sistema de salud. Entonces, esta crisis nos tomó en el peor momento, sin un gobierno con liderazgo, con capacidad, con presencia, con autoridad, con un sistema de salud deshecho y con una economía en muy mal estado. Y estamos cosechando lo que se sembró en estos 3 años. Hay que ver para adelante. Usted me ha preguntado qué es lo que ha pasado. No se tomaron, ya estaba debilitado el sistema de salud y no se tomaron las medidas apropiadas. Ya había contagiados. Permitieron partidos de fútbol, reuniones en lugares públicos y se diseminó el coronavirus, sobre todo en Guayaquil. Decretaron el estado de excepción el 16 de marzo, pero la gente no se pudo aislar porque no dieron logística, apoyo para alimentación a las casas en Guayaquil. En Guayaquil 60% de la fuerza laboral es autónoma, taxistas, tricicleros, comerciantes informales, vendedores ambulantes. Si esa gente no trabaja, no come. Si le queremos tener en la casa, hay que llevarle la comida, bienes básicos. No hicieron nada de eso. Había que hacer miles de pruebas diarias para detectar los portadores asintomáticos, que son los que contagian, porque no sabe uno que tiene el virus. Y una vez que se detecta tal contagiado, vemos con quién estuvo en esta casa, estuvo en la iglesia, estuvo en esta reunión, y se determina la red de contagio y se aísla de mejor manera la propagación del virus. No se hicieron las pruebas, no mintieron, dijeron que venían 2 millones de pruebas y no era cierto. Por último, no había nada en los hospitales, no había respiradores, no había personal, el poco personal no tenía mascarilla, no tenía protección, las ambulancias dañadas. Y en lugar de dar recursos para el sistema de salud, para la emergencia, pagaron deuda externa. Entonces, se ha hecho todo mal, no había aislamiento, y para que haya aislamiento se necesita apoyo logístico, no hubo pruebas y no hubo equipamiento adecuado en nuestros hospitales. Expresidente, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Paco Ramírez acá, de este lado. Déjame preguntarte, escucho lo que mencionas y hablabas de un sistema de salud en ruinas, así lo entendí. En 2017, ¿cómo lo deja Rafael Correa? Lo dejamos bien para los estándares históricos, pero faltaba mucho por hacer. Yo soy muy autocrítico, muy exigente. Invertimos miles de millones, pero encontramos un sistema de salud en Soleta en el 2007, y para ponerte datos duros, nosotros construimos miles de camas, ¿no?, hospitalarias, pero la OMS recomienda al menos 2 camas por cada 1.000 habitantes, es decir, un país de 17 millones necesita 34.000 camas hospitalarias entre públicas y privadas. Llegamos a 24.000. Pese a la fuerte inversión que hicimos, faltaban 10.000, pero dijeron que por gusto habíamos hecho eso. Esa es una de las grandes contradicciones en México, para que no nos vuelva a pasar esto. Ojalá. Yo estoy seguro que el mundo va a cambiar después de esta crisis tan tremenda, pero ojalá que sea para mejor y para no volver a caer en los mismos engaños. Los muertos no entran pues en la contabilidad pública, pero para salvar vidas, eso sí se genera un gasto fiscal que probablemente genere déficit y los periódicos sacan populismo, aumentó gasto público. Entonces no nos dejemos engañar nunca más, por favor. Lo más importante es la vida. Hay cosas que no son mercancías, son derechos, como la salud, como la educación.
Que esto nos enseñe que estamos en una aldea global, todos habitamos el mismo planeta y que si le va mal a uno me puede ir mal a mí, no lo hagamos por humanismo. Ojalá lo hagamos por humanismo, pero aquellos que son egoístas háganlo por egoísmo, ¿no? Si no tiene buena salud mi vecino, finalmente no va a tener buena salud yo. Entonces hay que invertir en estas cosas y hasta el 2017 se invirtió. Hicimos lo posible, jamás lo suficiente, pero desde ahí solo ha sido destruir, destruir y destruir. Es decir, ¿Cómo ves en este entorno, expresidente, no solamente Ecuador, sino América? Estamos, en muchos de nuestros pueblos viven exactamente la radiografía que acabas de marcar. ¿Cómo ver el futuro? Con este duro aprendizaje, con esta durísima experiencia, que ya nunca más aceptemos tonterías. Que el populismo es querer dar educación, salud a la gente, técnica es que se mueran en los hospitales por no tener lo más elemental, es que vayan a escuelas unidocentes y después nos hablan de competencia, ¿no? ¿Qué competencia le da la hija del indígena que va a una escuela unidocente y ni siquiera acaba primaria y ni el mismo maestro sabe leer y escribir adecuadamente, con la hija de la misma edad de una familia de oligarquía mexicana, ecuatoriana, que va de vacaciones a Estados Unidos, sabe 3 idiomas, informática, en buena hora por esa niña de las élites? Pero no me hablen de competencia hasta que no todos tengamos igualdad de oportunidades. Yo creo que esto va a replantear muchas cosas. En la parte económica, yo soy economista, la teoría de mercado, el individualismo es lo más absurdo. El individualismo, los agentes optimizadores, la mano invisible, yo solo busco mi bienestar y logro el mayor bienestar social como una mano invisible. Y se les olvida que estamos interconectados, que somos interdependientes. Eso se lo pone como una falla al mercado, como una excepción, cuando mis acciones tienen efecto sobre los demás. Cuando es la regla, la excepción es cuando no la tiene. Y nos está enseñando el coronavirus eso. Contagie ese coronavirus y verá cómo tiene efecto sobre los demás. Va a contagiar al resto también. Entonces, esto va a replantear muchas cosas, la ciencia económica, la organización social, la gobernanza mundial, para poder coordinar a nivel mundial cosas tan elementales como la lucha contra una epidemia, que ahora es global. Es lo más parecido a la peste negra, peste bubónica en el siglo XIV, pero ahí no estaban interconectados los continentes, entonces eso quedó en Europa, Asia, pues muy mortífera, dicho sea de paso, pero esta vez esto nos alcanza a nivel global. Debemos tener gobernanza global, capacidad de acción colectiva global, y eso debemos construirlo. Ya que habla de gobernanza global, ¿ve riesgo de ingobernabilidad en Ecuador? Y si lo hacemos un ejercicio a nivel América Latina, en este momento también observamos algunas noticias, sobre todo de la entrada en funcionamiento de una operación en Estados Unidos en la zona de Venezuela. ¿También se está aprovechando esta crisis del coronavirus para reorganizar el orden mundial o cómo lo observa usted? No creo que es un caso aislado de un chiflado como Trump, un irresponsable semi-ignorante, porque además, ¿quién puede pues tragarse esa piedra de molino que van a hacer prácticas para combatir el narcotráfico en el Caribe, cuando la mayor parte de la droga va por el Pacífico colombiano, a través de Guatemala, Centroamérica, hacia Estados Unidos? Esto obviamente es una provocación contra Venezuela, ¿no? Y es muy triste que en estos momentos tan duros se gaste, pero ahí sí, millones de dólares en esas maniobras, en esas prácticas militares, en lugar de estar curando, salvando vidas, sanando a la gente. Sobre la gobernabilidad, yo tengo un problema, dos problemas si usted quiere. No engaño ni me engaño. Y es un problema en política, soy muy franco. Es más, cuando quiero guardarme algo se me ve en la cara. Entonces la gente sabe cuando me cae bien, cuando me cae mal, saben Sí, cuando están hablando tonterías, porque no, soy muy expresivo. Y lo otro, modestia aparte, ¿no? Algunas veces, no sé por qué, tal vez yo tengo muchos defectos, pero tengo una virtud, sé ver un poco más lejos. Esto me pasaba desde el colegio, ¿ya? Veía un poco más lejos y no me entendían y yo pasaba como el loco, ¿ya? Entonces, ya hace rato, desde octubre dije, tiene que dar un paso acostado en el gobierno. En nuestra constitución existe lo que se llama muerte cruzada. Se puede anticipar elecciones cuando hay gran conmoción social, política, para evitar males mayores. Democráticamente, constitucionalmente, se puede anticipar elecciones. No lo quisieron hacer. Prefirieron tener 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, pero sostener a este gobierno títere. Pero el gobierno quedó clínicamente muerto. Vino esta pandemia. Le di todo el apoyo al gobierno. Cuando decretó el estado de emergencia, aunque lo hizo tarde, aunque ya había cometido graves errores, todos a obedecer al gobierno, nos ha perseguido criminalmente, pero se requiere autoridad, se requiere unidad.
Pero luego no habían dado 20 centavos para el estado de emergencia, no dieron 20 centavos más para salud. Dijeron que venían 2 millones, les dije ya esto, 2 millones de pruebas, era mentira. No teníamos equipamiento en los hospitales, personal médico, no, lo poco personal médico tenía protección, de que faltaba dinero y pagaron deuda externa. ¿Cómo se puede seguir manteniendo un gobierno así? Entonces ya después de eso, enseguida dije, no vamos a ningún lado. Tenemos que cambiar el gobierno, estamos hablando de vida o muerte. Podemos hacerlo de forma democrática si tienen generosidad suficiente. Renuncia el vicepresidente, de una terna se nombra el vicepresidente, renuncia el presidente y esa persona electa sube y se hace cargo del país. Y si esa persona electa es el más feroz anticorreísta, no hay problema, yo lo apoyo de corazón, porque se trata de vida o muerte. No se trata de izquierda, derecha, correísmo, anticorreísmo, ricos, pobres. Se trata de vida o muerte, la supervivencia de la propia república. Pero es una voz en el desierto, o sea, los demás, no, que estoy desestabilizando, no, que la estabilidad democrática, primero no se va a romper la estabilidad democrática, segundo, si se rompiera, estamos hablando de vida o muerte, de la supervivencia de la república, que pasa antes incluso de la propia democracia, pero no hay que romper la democracia, lo que es claro es que hay que tener gobierno, pero yo creo, ojalá me equivoque, seré el más contento si me equivoco, que va a ser inevitable. Esto se va a agravar tanto, la crisis ya es catástrofe, se va a profundizar tanto que no va a aguantar el gobierno, va a haber falta de gobernabilidad, vamos a tener un cataclismo sanitario, ya ha colapsado el sistema de salud en Guayaquil y lo peor está por venir. Vamos a tener un grave problema económico, no están haciendo nada al respecto, se va a ir la dolarización, se van a quedar sin liquidez los bancos, ojalá me equivoque, ¿ya? Pero cree que le va y va a haber costar... falta de gobernabilidad, porque va a haber desobediencia civil, porque la gente no se va a quedar en las casas cuando se esté muriendo de hambre, si no encuentra alimento va a haber violencia y no va a aguantar el gobierno. Pero no va a aguantar y habremos perdido demasiado tiempo. ¿Este es momento de hacer esa transición o hay que esperar este periodo electoral donde usted prevé que el presidente Lenín Moreno pudiera perder? No, hay que hacerlo ahora, no me interesa la parte electoral. Estamos ante una urgencia, la peor emergencia que recuerde la historia, tan solo comparable con la peste negra del siglo XIV. Por favor, enteramos qué estamos hablando. No estamos hablando de política, de elecciones, de ideología, progresismo, conservadurismo. Estamos hablando de salvar vidas. Y eso pasa antes que todo. O podemos llegar a un acuerdo como en Brasil, que para que no hable más estupidez de Bolsonaro, para superar la inacción del gobierno, lo pusieron a un lado y está manejando eso un alto oficial de las Fuerzas Armadas. Yo siempre he sido un poco crítico de las Fuerzas Armadas, pero creo que es el grupo más organizado que pudiera liderar el país en esta crisis, pero que el gobierno ceda funciones. Pero no podemos ir así, nos llevan a un desastre, entendamos esto, nos llevan a un desastre. Expresidente, en medio de esta tragedia, de esta lamentable situación que está viviendo Ecuador, hace un momento escuchaba tu respuesta y hablabas de persecución. Y en medio de esta persecución, hoy un tribunal de la Corte Nacional allá en Ecuador, hay que hacer mención, tú estás viviendo en Bélgica, si no mal recuerdo, desde hace 2 años. Bueno, hoy te declara culpable de corrupción y te sentencia a 8 años de prisión. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál va a ser el punto de vista? Pues México. Imagínense en tremenda pandemia, estado de excepción, prohibidas reuniones públicas, supuestamente el sistema de justicia solo tiene que atender flagrancia, el delito que se está cometiendo en este momento, miles de audiencias esperando, pero hacen la audiencia del caso mal llamado soborno. ¿Para qué? Para condenarnos, porque están apuradísimos para tratar de tener una condena definitiva hasta noviembre, cuando se inscriben las candidaturas para el 2021. Entonces, una descarada persecución política, el juicio es una cantinflada, imposible un Estado de Derecho, pero en Ecuador en estos momentos se puede ver cualquier cosa. Pero ustedes ven la miseria humana, la canallada. En medio de esta crisis están preocupados de perseguir. O sea, ¿qué urgencia había, si no hay intereses políticos, si es solo judicial, qué urgencia había cuando los muertos están insepultos en las calles, en las casas, de tener esa audiencia? Es porque todo es político. Entonces, es lamentable, ¿no? Pero además, pues, corruptos serán ellos. A mí me han revisado por todos lados, contrataron empresas para revisar mis cuentas. Jamás he tenido una cuenta offshore, jamás he utilizado 20 centavos que no sean míos. Entonces, siempre hemos tenido estas manos limpias, sin sangre, trabajando por los demás. Pero así está el mundo, patas arriba, así está Ecuador, patas arriba. Los corruptos en el poder y los honestos perseguidos, ¿no? Pero si hay una sentencia que te culpa, expresidente, es que hay pruebas. Quiero pensarlo así. Sí, va a haber pruebas. Pues pida las pruebas.
Para empezar, la prueba de cohecho es que usted recibió un dinero y siendo ministro me dio un contrato. Así dice el Código Penal. Haber recibido pago, dádiva, favores por dar un contrato, pagar factura, etcétera, relativo a mis funciones. No es que le doy la plata al ministro de Salud para que me dé un contrato del ministro de Obras Públicas. No, si el contrato del ministro de Obras Públicas le toca la plata al ministro de Obras Públicas. Revisen dónde hay eso. Con mucha mala fe, donaciones de empresas, o ni donaciones, pagos de empresas, por ejemplo, una tarima, dijeron, para campaña política, que tampoco es delito penal, es delito electoral, infracción electoral. Bueno, lo que no dicen era que es para inaugurar los infocentros que había hecho esa misma empresa. A ese nivel de manipulación se ha llegado. A mí me acusaron de haber recibido $6.000 de préstamo. En verdad era del fondo de la presidencia, ¿no? Nosotros mismos poníamos nuestro bolsillo por obras de caridad. Presté un momento dado que estaba sobregirado, $6.000, lo deposité en mi cuenta, Rafael Correa, Banco del Pacífico, pagué hasta el último centavo, soborno que recibió Correa. Ya, parece chiste, pero es verdad. Contrataron a un perito que después resultó que no era perito, que nos odiaba, nos insultaba por redes, para decir que había toda una estructura criminal que yo la dirigía. Finalmente, como ayer había una filtración gigantesca de documentos que muestran que hay colusión entre Fiscalía y el juez ponente para condenarnos, ahí están los documentos. La secretaria de Fiscalía manda mails con el resumen del caso, condena a Correa, jajaja, el otro le contesta. Tuvieron que cambiar la sentencia. Y ya no es que recibió $6.000, ya no es que dirijo una estructura criminal, sino que soy instigador. Ya es una payasada. Por último, esto se basó en archivos que encontraron en las computadoras una asesora mía que se prestó a esta sinvergüencería porque ella sí ha recibido dinero en una empresa que tenía, ¿no? Bueno, ya tenemos las pruebas con peritaje internacional, empresa Dalit colombiana, de que esos archivos fueron hackeados en el 2016. Fueron modificados hasta el 2018 y fueron implantados en las computadoras para hacer creer que se habían encontrado ahí. Todo una farsa. No aceptaron esa nueva prueba. ¿Usted cree que el acusado es el que pide nuevas pruebas? O sea, si fuera culpable diría, no más pruebas, por favor. Somos los que piden nuevas pruebas y la Fiscalía se opone. Esto es una payasada, como son una payasada los 31 juicios penales que tengo, y es pura persecución. Pero no tenemos sistema de justicia, ese juez es un corrupto, se lo ha demostrado, va a ser enjuiciado por asociación ilícita, tráfico de influencia, fraude procesal, por el intercambio que ha tenido con la secretaria de la Fiscalía, que además es su compañera, tiene una hija de 8 años. El tipo fue nombrado a dedo el 12 de febrero, el 1 de marzo llevan a esta señora, Marta Caiza, a trabajar como secretaria de Fiscalía, empiezan a intercambiar información, pero no de la cuenta telefónica de la casa, sino del juicio, y todo eso es ilegal. Es una payasada que no existiría un Estado de Derecho, pero Ecuador hace rato dejó de ser un Estado de Derecho. De hecho, siguiendo el proceso, decía que la figura de autor inmediato es la que usa la Fiscalía para acusarlo, en este caso de sobornos. La Fiscalía sostiene que durante el periodo 2012-2016 se estructuró una organización delincuencial integrada por funcionarios públicos, ministros, secretarios de Estado y asambleístas, quienes habrían facilitado la aceptación de ofertas, promesas o presentes por parte de empresarios privados a favor del movimiento político Alianza País. ¿La justicia ecuatoriana puede manipular las pruebas en un caso tan complejo, tan grave y grande como este en contra de tantas personas? Pero por supuesto, siempre y cuando tenga un factor fundamental, la complicidad de la prensa. Y la prensa habla de cosas como que se están establecidas y que nunca existen o han existido. Usted lo ha dicho, usted me está dando la razón. Esa teoría de la fiscal, que fue con la que nos acusó, que ha estructurado toda la investigación, como ayer se filtró la sentencia y se demostraba que ya la tenían preparada hace tiempo, la cambiaron, la derrumbaron, no la utilizaron. Ya no es organización criminal, ya no es estructura criminal, ahora somos instigadores. ¿Ya? Entonces, es una payasada. Y no hay prueba. O sea, ¿cuál es la prueba de que yo he instigado, dado una orden para recibir sobornos? ¿No? Lo único es el testimonio de esta asesora corrupta, que ella sí recibió dinero en una empresa que tenía, Nexo Global, cuyo funcionario no ha sido acusado, ese fue el trato, pero el testimonio de una ¿cómo se dice? Bueno, ella es acusada también, no sirve pues para otros acusados, sirve para su propia defensa, ¿ya? ¿Cómo se llama? Coimputada, algo así. Una cosa es que sea testigo, no es testigo, es coimputada. Entonces ella puede decir lo que quiera pues para salvarse, ¿no? Pero eso no puede servir de prueba para otro, pero no hay ninguna prueba material, todo es una invención, todo es una
trama, y por supuesto que lo pueden hacer siempre y cuando tengan la complicidad de la prensa. Y la tienen. Usted es inocente y mete la mano al fuego por todos los que fueron parte de su equipo, de su gobierno y que en este momento están señalados. Bueno, yo ni siquiera sé el total que están, porque hay un empresario que nunca en mi vida lo he visto. No sé si usted leyó que el principal que había coimado era Odebrecht. No acusaron a Odebrecht. ¿Cómo usted puede explicarse eso? No conozco, creo que conozco un empresario que es economista, éramos colegas. El resto no lo conozco, ¿ya? Pero de los que conozco, de mis funcionarios, por ejemplo, el vicepresidente meto 10 veces las manos al fuego y está preso más de 2 años. No le han encontrado un solo centavo. Para que haya corrupción, debe demostrarse que uno lucró. Si no, ¿para qué es corrupto? ¿Para enriquecer a los chinos, a los rusos, a quiénes? 2 años, 4 meses en la cárcel, no ha encontrado un centavo y lo tienen preso y lo condenan a 8 años ahora. Mi asesor jurídico, un hombre íntegro, Alexis Mera, mi ministra de Transporte y Obras Públicas, María Duarte, esa gente honradísima, que le están persiguiendo por perseguirme a mí. No hay derecho, es una miseria humana sin límite. Oiga, expresidente, déjeme utilizar una frase que en México es muy común. No hay borracho que coma lumbre. Y esto lo pregunto por lo siguiente, porque en América, en el continente, esta serie de escándalos contra expresidentes son cada día más frecuentes. Es, déjeme decirle, una pandemia. Todos invariablemente acusados de corrupción. Peruanos, argentinos, ecuatorianos, mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando en el continente? No todos pueden estar y no todos pueden tener las manos limpias. Pero si hay gente de manos limpias, no perdamos la fe, ¿no? Y de hecho, ¿no? Por fin lograron acusarme de corrupción, porque antes me acusaron de represión, de secuestro, de secuestrar a un tipo, ordenar el secuestro de un tipo en Colombia, una locura total, ¿no? Y me acusaba un policía que no conocía tampoco, que le ordené por teléfono, ¿no? el secuestro. Ese es el nivel de persecución que hemos tenido. Pero a no perder la fe, eso es lo que nos quieren robar, la fe. Hay políticos honrados, por favor. Lo que pasa es que tenemos una política canibalesca. Hemos retrocedido en América Latina, hemos perdido civilización. Usted no ve esto en Europa, no lo ve en Estados Unidos. Puede haber grandes confrontaciones, odio, pero usted no es que va a meter preso a su predecesor porque lo odia, pues. Oiga, yo salí sin una infracción de tránsito. Este tipo nos traicionó. Empecé a hacer oposición, ¿ya? Empezó a perseguirnos y en octubre en Perú dijo, quiero ver a Correa, algo similar, quiero ver a Correa en la cárcel. Y me empezaron a llover los juicios penales. ¿Usted cree que es casualidad? Entonces el problema es que en América Latina hemos perdido civilización, hemos retrocedido y hemos vuelto a una política canibalesca. Y cuando usted quiere molestar en 10 años de gobierno, por supuesto que va a tener un caso de corrupción. Pero el gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso no es posible. El que no tolera la corrupción. Pero si usted quiere hacer daño, el consejero robó, el culpable es el presidente. O falta una coma, es delito. Entonces, cuando quiere molestar, lo puede hacer más aún si tiene la complicidad de los medios de comunicación. Y yo hago una acotación de que ha habido problemas de corrupción, pero solo pues con dirigentes progresistas. Lula, Cristina, quien le habla, Evo. Porque los dirigentes de derecha, ¿dónde están? ¿Dónde están las acusaciones de corrupción? Entonces es una estrategia que se llama lawfare, judicialización de la política, contra dirigentes de izquierda, pero que le está haciendo daño a todos. Mire, a Ecuador lo destruyeron por tratar de destruirme. Si mañana fueron las elecciones, les ganamos 2-1. No nos destruyeron a nosotros, pero sí destruyeron a la patria. Tenemos que superar esa falta de civilización. ¿Ah? ¿Perdón? De Peña Nieto, ¿qué nos dices? No conozco la situación de Peña Nieto. ¿Está acusado de corrupción? Hay señalamientos. Recordemos que también está el tema Odebrecht en México. Pero ya tiene un juicio. No hay juicio. Pero bueno, a ver, dime, expresidente, yo tengo 31, ¿qué sigue en la vida del expresidente de Ecuador? ¿Qué sigue? ¿Se va a presentar? Son 8 años los que tendrías que enfrentar en la cárcel. Mira, eso no se va a sostener. Claro, nos van a hacer perder tiempo, probablemente logren impedirnos para las próximas elecciones, de todos modos podemos ganar, pero a nivel internacional eso no se va a sostener, es demasiado burdo. Tiene 10.000 nulidades, rompe toda la lógica, o sea, un presidente instigador de sobornos, o sea, es realmente adefesioso ya, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo soy una persona optimista, creyente,
Algunas veces hay que esperar lo que te presenta la vida. No tengo ambiciones, créeme, para mí. Mi proyecto vital era mi patria, así me desgarra el corazón ver cómo han destruido a mi patria. Y si tengo que volver es para tratar de recuperar la patria. Pero carrera política, ambiciones, no tengo en absoluto. Estaré donde más útil sea y donde pueda estar. Entonces, si puedo regresar, participar en elecciones y llevar una victoria electoral a mi proyecto político, ahí estaré. Si no puedo regresar, pues trataré de seguir contribuyendo desde Bélgica, escribiendo, dedicándome a la academia y ver qué pasa y tomar esto con optimismo, con mucha paz interior, sabiendo que hay pruebas mayores como la gente que está viendo morir a sus familiares por el coronavirus, como la gente que pierde un familiar querido por otras causas, como la gente que tiene cruces mucho más grandes, un hijo con discapacidad. Para mí esa gente son ejemplos de vida. Entonces, cada quien tiene su cruz y hay que portarla con la mayor alegría y mayor optimismo que se pueda. Para concluir de mi parte, ¿estás tranquilo? ¿Confías en la justicia ecuatoriana? ¿Y qué le dices al presidente Lenín Moreno? No, en la justicia ecuatoriana no confío en absoluto. Confío en la justicia belga, pues no le he hecho el más mínimo caso. Acá se le ríen a la justicia ecuatoriana. Lo que hacen es gastar dinero. Yo llevo 2 años trabajando para pagar abogados y cada nueva causa son decenas de miles de euros. Es durísimo. Y la Interpol tampoco le ha hecho el más mínimo caso. Europa no le ha hecho el más mínimo caso. A Lenín Moreno no le tengo nada que decir. Él va ya estará en el basurero de historia y ojalá que pronto estaré donde le corresponde, en la cárcel, porque él sí es el corrupto. Usted sabe que hace más de un año, antes del caso Soborno, fíjese los sesgos, el mismo portal que denunció el caso Soborno, dicho sea de paso, que se llamaba Arroz Verde, le cambiaron a Soborno para hacer el marketing, denunció el caso INA Papers. INA son las sílabas, las letras con que finalizan los 3 nombres, las 3 hijas de Moreno, Cristina, Irina y Karina. Abrió una cuenta offshore su hermano en Belice y luego una cuenta secreta en Panamá, en el Balboa Bank, cuenta 100, raya 4, raya 10, 71378, donde recibieron ellos sí coimas de sinohidro, de testaferros, etc. Eso se descubrió hace más de un año. No han hecho absolutamente nada. Entonces, Moreno ya está en el basurero de la historia. Ojalá pronto esté en la cárcel donde le corresponde. Para concluir, ¿tú vas a iniciar algún proceso justamente por este tema que mencionas contra Moreno y decirle un mensaje a los ecuatorianos sobre tu inocencia? Proceso penal contra Moreno puede ser en el futuro. O sea, si nosotros ganamos las elecciones habrá que aclarar muchas cosas. Por ejemplo, ellos hicieron una comisión de deuda, pero para mentir. Dijeron que teníamos 60.000 millones de deuda. Como tuvieron que transparentar las cifras con el Fondo Monetario por el acuerdo que tuvieron, reconocieron que teníamos menos de 40.000 millones, pero así nos engañaron 3 años. Entonces esas cosas hay que aclarar. Han tenido engañado al pueblo ecuatoriano 3 años con que hay sobreprecios, confundiéndolo con sobrecostos. Si usted construye el metro de México, calcula que son 1.000 millones, pero de repente hay un suelo más blando, tiene que hacer más trabajo y cuesta 1.200 millones, ya no 1.000 millones el proyecto. Eso no es sobreprecio, que es corrupción, recibir más de lo que verdaderamente está haciendo. Eso es sobrecosto, tiene que hacer más obras y cuesta más el contrato. Bueno, eso le dieron al pueblo ecuatoriano que era corrupción. Y usted ve, la gente convencida de que se han perdido 5.000 millones en sobreprecios. No, son sobrecostos. Invertimos 90.000 millones, obras gigantescas. Por supuesto que puede haber reajuste de contrato. Entonces, todo eso hay que aclarar. Y obviamente, pues, Moreno tiene un rabo de paja kilométrico, pero no gastemos tiempo en ese hombre que ya ha sido juzgado por la historia. Y sus cercanos también tendrán que ser juzgados, porque como han utilizado plata del Estado. Pero en todo caso, mi mensaje al pueblo ecuatoriano, al pueblo latinoamericano, cuídense. Esto no es de juego. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, solo comparable tal vez con la peste bubónica del siglo XIV. Hay países que lo están haciendo muy mal como Ecuador, Guayaquil es un desastre. Temo que lo peor está por venir. Ojalá me equivoque, pero estoy casi seguro de que lo que les digo, no hicieron nada en las últimas 3, 4 semanas. Por más que hagan ahora, ya vendrá lo cosechado. Aumentarán los infectados, los fallecidos. Tenemos que reforzar el sistema de salud, tenemos que movilizar recursos para emergencia, tenemos que hacer más pruebas y tenemos que cuidar la economía también. Tenemos que ayudar a las empresas con créditos blandos, con copago para que puedan seguir pagando sus salarios. Tenemos que ayudar a la gente con alimentos para que se queden en sus casas. Tenemos que cuidar a la banca. Para eso hay que hacer reajuste de gastos públicos, para eso hay que dejar de pagar la deuda externa, para eso hay que hacer reformas legales torpes
de leyes torpes que hicieron, como impedir que el Banco Central no financie en dolarización cuando tiene nuestras reservas. Eso puede servir para financiar esta emergencia. Entonces, hay que actuar, pero no quiero engañarlos. La situación es durísima, durísima, va a empeorar, va a haber más fallecidos. De crisis pasamos ya a una catástrofe, pero la catástrofe puede ser mucho mayor. Así que a tomar acciones ya y a cuidarse. Y dentro de la tragedia, a no perder la fe. Siempre hemos salido adelante, a no perder la fe. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, te agradecemos mucho esta exclusiva aquí en Mega Noticias TVC y seguiremos pendiente de todo el tema, tanto de la situación de crisis en Ecuador como de la situación personal. Muchas gracias y un abrazo a todo México. Muchísimas gracias.